Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++. Estoy grabando este vídeo a día 17 de enero de 2023, así que os tengo que felicitar el año nuevo a todos los que me seguís en el canal y especialmente a los que me seguís en este curso de C++. Intenté subir algún vídeo en estas navidades, pero me resultó imposible, así que a ver si ahora le damos un buen impulso a este curso. Continuamos y estábamos viendo, si recordáis, el tema de los arrays. Vimos en el vídeo anterior los arrays bidimensionales, es decir, de dos dimensiones, y os mencioné, si recordáis, que existen los arrays en C++ y también en otros lenguajes de más de dos dimensiones, arrays de 3, de 4, de 5 dimensiones, ¿no? Lo que se denominan arrays multidimensionales. Lo más complejo en estos casos es intentar hacer una representación gráfica, dibujar mentalmente cómo sería un array multidimensional. Hasta 3 dimensiones, que sería un array en forma de cubo, con ejes X, Y y Z, por ejemplo, pues no está mal, pero ya un array de 4, de 5, de 6 dimensiones resulta muy complejo imaginarlo en dibujo, ¿no? Mentalmente, gráficamente. Bien, vamos a ver en este vídeo pues cómo crear un array de 3 dimensiones en C++ y cuál sería la sintaxis. Vamos a ello. Bien, ya tengo aquí en Visual Studio Code un archivo preparado al cual he llamado trabajo con arrays multidimensionales, donde vamos a crear un ejemplo muy sencillo. Imaginaos lo siguiente, vamos a ponernos en una hipotética situación. Tenemos que crear una aplicación en C++ que controle el tráfico de coches que pasan por un punto en concreto todos los días del año. Y hay que reflejar la hora, el día y el mes. Es decir, una aplicación de C++ que nos diga, por ejemplo, pues el día 5 de mayo a las 6 de la tarde pasaron por este punto, donde estamos controlando ese punto con el software, con nuestro programa de C++, pasaron 15 coches. O, por ejemplo, el día 3 de septiembre a las 2 de la madrugada pasaron 2 coches. Un programa que nos diga eso, ¿no? Un programa que sea capaz de controlar día, mes y hora de un punto en concreto por el que pasan X coches. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues lo podríamos hacer de muchas formas, ¿no? Y una de ellas sería crear un array de 3 dimensiones. ¿Por qué 3 dimensiones? Bueno, pues una dimensión para controlar la hora, otra dimensión para controlar el día y una tercera dimensión para controlar el año. Así que lo podríamos hacer, por ejemplo, de la siguiente forma. En primer lugar, tipo de dato que vamos a almacenar en el array. A continuación, nombre que le vamos a dar al array. Pues yo le voy a llamar pasocoches, por ejemplo. Y ahora, pues lo único que tenemos que hacer es especificar el número de elementos que habrá en cada dimensión. Entonces, la primera dimensión yo la voy a utilizar para controlar las horas. La segunda dimensión del array la voy a utilizar para controlar los días. Y la tercera dimensión, pues la voy a utilizar para controlar, por ejemplo, los meses. De tal forma que la primera dimensión tendrá 24 elementos. ¿Por qué? Pues porque son 24 las horas del día. La segunda dimensión almacenará 31 elementos porque son 31 los días que puede tener como máximo un mes. Y la tercera dimensión va a controlar los meses porque son 12 los meses del año. Y así es como declararíamos un array de 3 dimensiones. ¿Que lo queréis de 4, de 5, de 6? Pues nada, hay que seguir poniendo posiciones, especificando número de elementos, mejor dicho, entre corchetes para el array que queráis declarar de 4, de 5, de 6 dimensiones. Hecho esto, si por ejemplo quisiéramos almacenar de forma manual el número de coches que pasan pues un día, una hora y un mes en concreto, lo haríamos así. Nombre del array, pasocoches. Y ahora imaginemos que yo quiero especificar que han pasado 4 coches, pues el 15 de mayo a las 3 de la madrugada. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir, ¿no? 15 de mayo a las... Mira, lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Sería 15 de mayo a las 2 de la madrugada, ¿no? Hemos dicho madrugada. Bueno, he puesto 15 de mayo, pero evidentemente es de mayo. ¿Cómo haríamos esto? La primera dimensión del array era para controlar las horas, así lo dije. Y mira, también voy a hacer una cosa para aclararlo aquí y que no se nos olvide. Voy a poner un comentario a la derecha de este array que diga hora, día y mes. De esta forma sé que la primera dimensión es para la hora, la segunda dimensión es para el día y la tercera dimensión es para el mes. Hecho esto, si yo quiero especificar que han pasado 4 coches el 15 de mayo a las 2 de la madrugada, pues haría lo siguiente. Y aquí hay que tener cuidado, porque una cosa es
la cantidad de elementos que se almacenan en cada una de las posiciones y otra cosa es el índice al que tienes que acceder para guardarlo en una posición en concreto. Me explico. Yo aquí le he dicho 24 porque son 24 las horas que tiene un día, ¿no? Pero si yo quiero especificar a las 2 de la mañana, pues en este caso lo especificaría así. Ahí, en esa posición, se supone que vamos a guardar las 2 de la mañana, por ejemplo. A continuación abrimos otro corchete. Aquí tenemos que especificar el día. Y hemos dicho el día 15. Y ojo que aquí pongo 14, ¿no? Y aquí puede ser que os extrañe un poco. ¿Por qué aquí he puesto 2 y por qué aquí para el día 15 he puesto 14? Tenéis que recordar que las posiciones, los índices de un array comienzan siempre en 0. En C++ los arrays se basan en 0. Es decir, la primera posición es la 0. En este caso es un array de 3 dimensiones, pues las 3 dimensiones comenzarían en 0. Para las 2 de la madrugada, pues está bien, porque yo entiendo que para la posición 0, pues son las 12 de la madrugada, o las 0, que es lo mismo, ¿no? Pero ya para la 1 de la madrugada sería la posición 1, es decir, así, aquí vendría la 1 de la madrugada, y para las 2 de la madrugada, pues sería la posición 2. Es decir, en el caso de las horas, coinciden lo que serían los índices con las horas, ¿no? Pero esto no ocurre para los días del mes, porque no existe el día 0. El primer día del mes es el día 1. Mientras que la primera hora del día es la hora 0, el primer día del mes es el día 1. Así que hay que tener en cuenta que en la posición 0 de esta dimensión correspondiente a los días, estamos almacenando el día 1. Aquí ya no se corresponden. Para la posición 1 estaríamos almacenando el día 2. Esto es. Así que para la posición, o mejor dicho, para el día 15, pues tendríamos que hacerlo en la posición 4, porque comienza desde 0. Dicho esto, que espero que lo hayáis entendido, vamos con la tercera dimensión, que correspondería al mes. Y como hemos dicho que es mayo, pues aquí ocurre lo mismo que con los días. No existe el mes 0. Sí existe la hora 0, pero el mes 0 no. Entonces aquí especificaría un 4, porque enero se guarda en la posición 0, febrero en la 1, marzo en la 2, abril en la 3 y mayo en la 4. Y una vez que hemos hecho esto, yo dije que iban a pasar 4 coches a esa hora en concreto, pues igual a 4. Y ya está. Bueno, pues esto sería un ejemplo, ¿no? Y luego aquí, pues nada, vamos a ver qué es lo que hemos obtenido, ¿no? Aquí pondría un cout y aquí le diría, por ejemplo, el número de coches que pasaron el 15 de mayo a las 2 AM son 2 puntos y aquí pues lo concatenamos con lo que hay almacenado en esta posición. Es decir, paso coches 2, 14, 4. Punto y coma. Guardamos cambios, ejecutamos el programa y lo que obtendremos en consola pues es la información que vamos buscando, ¿no? El número de coches que pasaron el 15 de mayo a las 2 AM son 4. Bueno, es un ejemplo tonto y sencillo para que veáis cómo se declara un array de más de 2 dimensiones y cómo se acceden a los elementos que vayamos guardando en cada una de las posiciones. Pero ya que estamos, vamos a hacerlo un pelín más interesante y así vamos aprendiendo cosas de este lenguaje C++. Vamos a almacenar vehículos todas las horas del día, todos los meses del año y a todas horas, ¿no? Es decir, nos imaginamos que es un punto de tráfico pues muy concurrido por el que pasan coches a todas horas, todos los días del año, todos los meses del año. Claro, rellenar esto de forma manual, porque aquí es un momento en concreto, ¿no? Pero imaginaos que tengo que rellenar de forma manual pues esto que estoy diciendo, ¿no? Todos los días del año a todas horas y todos los meses. Pues nos llevaría muchísimo tiempo, sería muy aburrido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer que se rellenen pues todos los elementos de las 3 dimensiones del array con números aleatorios y después accederemos al que nos apetezca. ¿Cómo haríamos eso? Que esto me interesa más. Bueno, pues lo haríamos de la siguiente forma. Evidentemente esto ya no nos valdría. Bueno, este cout lo voy a cambiar después. Para rellenar todos los elementos de este array de 3 dimensiones con números de coches aleatorios, pues tendríamos que crear un primer bucle for para recorrer la primera dimensión. ¿Cómo sería ese bucle for? Bueno, pues for int i, por ejemplo, para controlar
la primera dimensión, utilizamos una variable llamada i desde 0, porque la primera posición de la dimensión va a ser 0, hasta que i sea menor que 24, porque, ojo, son 24 elementos, pero los índices van del 0 al 23. Y hablaremos ahora después de los índices, que seguramente algunos de los que estéis escuchando y tengáis conocimientos en C++ estaréis diciendo, bueno, eso de los índices en C++, ahora después hablamos de eso, ¿no? Pero va de 0 a 23, o sea, i menor que 24. Pues a cada vuelta de bucle me incrementas la i en 1. Aquí abriríamos la llave de este bucle for. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues ocurre que para cada hora, o mejor dicho, hay que rellenar 24 horas para un día en concreto. Así que aquí lo que haríamos dentro de este bucle for sería anidar un segundo bucle for que controlaría los días, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar otra variable a la que llamamos j, que iría de 0 a j menor que 31. Y después j más. Y aquí se abriría la llave de este bucle for anidado. De momento tenemos un bucle for, dentro del anterior. No equivocaos, no confundiros con las llaves. Esta es la llave de apertura del bucle for padre y esta es la llave de cierre. Y dentro de este segundo bucle for anidamos un tercer bucle for que va a controlar los meses. Así que aquí pues creamos una variable nueva que puede ser, por ejemplo, z igual a 0. Mientras que z sea menor que 12, pues me incrementas la z más. Esto es. Aquí abrimos la llave del tercer bucle for y se cierra. Es un bucle for dentro de otro que a su vez está dentro de otro. Como las muñecas rusas de madera, las matrioscas, estas que las abres por la mitad y dentro sale una más pequeña, que la abres por la mitad y sale una más pequeña, pues esto es igual. Y ahora, pues dentro de este tercer bucle for anidado, pues es donde vamos a ir rellenando el array paso coches con números de coches aleatorios, ¿no? Entonces, paso coches de i. Recordad lo que hacíamos con un array de 2 dimensiones. A la hora de rellenarlo y leerlo, pues esto es lo mismo, pero en vez de utilizar 2 dimensiones y 2 variables, pues 3 dimensiones y 3 variables. Paso coches de i, j, z va a ser igual a algo que genere números aleatorios, pues por ejemplo, entre los números que queramos, ¿no? Por ejemplo, entre 0 y 1000, por poner un ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues utilizando la función rand de la biblioteca de C++. Y esto sería de la siguiente forma. Rand, porcentaje 1000. Esto lo que hace es generar números aleatorios comprendidos entre el 0 y el 1000. Si queremos generar números aleatorios comprendidos entre el 5 y el 1000, por poner un ejemplo, lo que tendríais que hacer es esto. Número inicial, 5, y sumarle rand, porcentaje y número final. Pero en mi caso, puede ser que en algún momento no pase ningún coche, o sea que el 0 lo quiero contemplar. Pues en ese caso, rand, porcentaje 1000. Números aleatorios comprendidos entre 0 y 1000. Y ya está, con esto estaría relleno. Pero ¿cómo se rellenaría esto? Pensar bien en el flujo, falta aquí un punto y coma, perdón. Pensar bien en el flujo de ejecución del programa. Recordar que el flujo de ejecución siempre va de arriba a abajo. Bueno, pues cuando el programa entra por primera vez en estos 3 bucles for, lo que está haciendo es tener en cuenta que la dimensión a controlar, en primer lugar, va a corresponder a la hora. Es decir, va a decirme cuántos coches pasaron a las 12 de la madrugada. A continuación controla el día. Va a ser el día que está almacenado en la posición 0, es decir, el primer día de mes. El día 1 a las 12 de la madrugada. Y después controlaría los meses, y son los meses los que van a correr. Es decir, aquí empezaría con el 0, y después la siguiente posición a rellenar sería 001. Es decir, los coches que pasaron a las 12 de la madrugada el día 1 de febrero, a las 12 de la madrugada el día 1 de marzo, a las 12 de la madrugada el día 1 de abril y así sucesivamente. Es decir, lo primero que va a rellenar son los meses y siempre a las 0 o 12 de la madrugada del día 1. Cuando termine con el día 1 pasará al día 2, pero siempre a las 12 de la madrugada, día 2 de enero, 12 madrugada, día 2 de febrero y así sucesivamente. Cuando ya termine de rellenar todos los días, que van a ser 31, bueno, pues en ese caso
empezaría ya a rellenar la siguiente hora. En vez de las 12 de la madrugada, a la 1 de la madrugada. Es decir, son muchísimos valores los que tiene que rellenar. Este array tiene muchísimas posiciones. Concretamente tiene 365 días, que tiene un año, por 24, porque 24 horas tiene cada día. Bueno, pues lo que dé ese número, 365 por 24, son los elementos que tiene este array. Ya sé que estamos cometiendo algunas imprecisiones, como por ejemplo, pues que febrero tiene 28, que no todos los meses tienen 31, ya lo sé. Pero bueno, simplemente es para explicar cómo rellenar y leer un array de 3 dimensiones, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, si queremos acceder a la cantidad de coches que pasaron, por ejemplo, pues yo qué sé, el 7 de noviembre a las 7 de la tarde, pues ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues aquí es donde vamos a la instrucción cout que teníamos antes y vamos a decirle lo siguiente. El número de coches que pasaron, porque aquí he dicho el 7 de noviembre ahora, ¿no? Pues el 7 de noviembre a las 7 de la tarde, a las 19:00, fueron 2 puntos. ¿Y a qué posiciones tendríamos que acceder? Recordar hora, día y mes. Bueno, pues aquí, si hemos dicho que tiene que ser el 7 de noviembre a las 19, primero serían las horas. Y la hora 19 se supone que está almacenada en la posición 19, porque las horas coincidían. A continuación sería el día 7. Bueno, pues en este caso habría que acceder a la posición 6, que es donde estaría almacenado el día 7, ¿no? Y, bueno, finalmente el mes, ¿no? Y hemos dicho noviembre. Bueno, pues aquí habría que acceder a la posición 10. Y ya está. Una vez que hemos hecho todo esto, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues aquí nos dice que fueron 688. ¿Veis cómo se genera un número aleatorio entre 0 y 100? Perfecto. Bien, lo que me interesa de este ejemplo no es tanto la perfección en hacer este programa, teniendo en cuenta que hay meses que tienen 30, otros 28, etcétera, etcétera. No me importa tanto eso, sino que veáis la sintaxis de declaración de array de 3 dimensiones, cómo podemos recorrer un array de 3 dimensiones tanto para rellenarlo como para leerlo. Si quisiéramos leer todos los elementos del array, lo que tendríamos que hacer es crear otra vez 3 bucles for y poner aquí un cout delante, ¿no? Y otra cosa que quiero deciros, y esto también es importante, es que seguramente si estáis siguiendo los pasos de este vídeo y empezáis a jugar con el programa, aquellos que vengáis de otros lenguajes de programación os vais a encontrar con algo que no vais a entender. Por ejemplo, si yo aquí le digo por error o malintencionadamente que quiero acceder al elemento 15 de la tercera dimensión, tener en cuenta que le he dicho que tiene 12 elementos y estoy intentando acceder al elemento 15. Pues aquí los que vengáis de otros lenguajes de programación diríais que esto es un array out of bounds, index out of bounds, y el programa caería, no funcionaría, como ocurre por ejemplo en Java. Sin embargo, en C++, si guardamos cambios y ejecutamos este programa, y mirar, insisto, 15, pues al ejecutar el programa, pues aquí no cae nada, y me dice que 990 coches. ¿Cómo es posible que esto no caiga si estoy intentando acceder a una posición del array que no existe? Pues esta es una de las características que tiene el lenguaje C++, concretamente con los arrays. No hay nada en el lenguaje C++ que contemple la posibilidad de que se acceda fuera de límites en un array. Es como si el lenguaje C++ confiara en que el programador lo está haciendo todo perfectamente y no se le va a ocurrir acceder a una posición que esté fuera del array porque no hay tal posición. Otros lenguajes, como por ejemplo Java, tienen las excepciones que sí que contemplan esa posibilidad. Tiene pues una clase, que es la clase ArrayIndexOutOfBounds, y una excepción que se dispara. Esto que estoy comentando es para los que tengan algo más de conocimientos de programación y vengan de otros lenguajes. Y esa excepción se dispara automáticamente cuando se intenta acceder a una posición de un array que no existe. Sin embargo, en C++ no se contempla esto en el lenguaje, y esto es lo que da lugar a lo que se denomina en C++ Undefined Behavior. Lo pongo así por si lo veis en algún tutorial, es decir, comportamiento indefinido. Y es lo que os decía, C++ da por supuesto que no vamos a acceder a una posición que no existe de un array precisamente por eso, porque no existe. Entonces no contempla esta posibilidad. ¿Y qué es lo que nos devuelve entonces? Bueno, pues algo
indefinido, tiene un comportamiento indefinido. Si ponéis una posición que puede ser una barbaridad, como por ejemplo 15.000, pues tenemos un comportamiento diferente normalmente. Efectivamente, aquí tenemos una falta de segmentación. Aquí nos dice que ha ocurrido una excepción y hay un error de segmentación. Lo que ocurre cuando hay un fallo de segmentación es que el programa puede acceder pues, a alguna parte de la memoria que no le pertenece y eso provocaría el bloqueo del programa con un fallo de segmentación, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros. En este caso, bueno, pues detenemos la ejecución desde este botón que tenemos aquí arriba en Visual Studio Code y corregimos el fallo, ¿no? Así que ojo con esto porque es, como digo, característico de C++. Afortunadamente en C++ contamos también con los vectores que nos permiten controlar un poco más este tipo de situaciones. Y los vectores los veremos ya en el próximo vídeo. Así que este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.